una buena apreciación. Estamos acostumbrados siempre a estar de forma aquí local. A todos los que nos están viendo a través de las redes, que nos están viendo en Facebook, aquí del Monte de los Olivos, un saludo, les amamos y que Dios les bendiga grandemente ahí desde donde nos ven. Y esperamos que lo que transmitimos aquí sea una bendición para sus vidas. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Doy gracias a Dios por la bendición de estar aquí nuevamente. El Señor nos permitió estar en el Congreso Nacional de las Damas en la ciudad de León, Guanajuato. El pastor, como directivo nacional, tenía que estar ahí en el Congreso, y pues la bendición fue mía, hermanos, porque me llevó allá. Así es que me gocé grandemente y adoro a Dios por esa bendición. Y pues ahora aquí estamos agradecidos con Dios y compartiendo la palabra de Dios. Les voy a invitar para que oremos. Padre maravilloso, oh Dios, eres tan bueno y hay tanto agradecimiento en nuestro corazón por lo que tú has hecho en nuestra vida. Que tu palabra, mi Señor, va a ser expuesta. Toma mi vida en tus manos y habla tú. Espíritu Santo, ministra cada vida, cada corazón. Tú sabes cómo han llegado cada uno de estos hombres, de estas mujeres que están aquí en esta tarde. Tú lo sabes todo. Ministra a sus vidas. Obra, Dios, obra en ellos de una manera especial. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor. Amén. Quiero compartir en esta tarde el tema Atrévete. El otro día, escuchando en la radio a Fernanda Familiar, entrevistaba a un escritor, se llama Dani Merlo, y estaban promocionando un libro, creo, Atrévete a cambiar o Atrévete a ser diferente, algo así, dando énfasis a la cuestión de la superación personal, nuestra superación humana. Y me gustó el título, y por eso quiero compartir este tema, Atrévete. No desde el punto de la superación humana, sino desde el punto de la superación espiritual en el Señor. Fíjese que la Real Academia Española define el verbo atreverse, porque atrévete viene del verbo atreverse, y lo define de esta manera. Dice: atreverse es ser capaz de hacer algo arriesgado o difícil. Y otra de las definiciones que da, dice, es tener el suficiente coraje para realizar algo. Eso es atreverse. Entonces, atrévete gramaticalmente, pues es la conjugación en infinitivo. O sea, está siempre. Sí, atrévete hoy, atrévete mañana, atrévete. Y es también un imperativo en singular, ¿sí? Imperativo se utiliza para expresar un mandato o para hacer una petición de manera explícita, de manera muy clara. O sea, un imperativo es una orden. Entonces, vea, atrévete, y está en singular, no dice atrévanse, es atrévete, atrévete tú, atrévete tú, atrévete tú, ¿sí? Es la acción que debe haber en la vida de una manera muy personal. Y es por eso que la petición que en esta hora yo quiero hacer a cada uno de ustedes, de una manera explícita, de una manera clara, quiero decirle, quiero invitarlo a que se atreva. Atrévete. ¿Atrévete a qué? Atrévete a creerle a Dios. Yo pienso y lo asumo que todos los que estamos aquí creemos en Dios. Pero, sin embargo, quisiera preguntar, ¿habrá aquí alguien que no cree en Dios? Con toda confianza. A lo mejor es una persona escéptica, a lo mejor está aquí cumpliendo el compromiso de alguna invitación, y dice, pero yo no creo. ¿Habrá alguna persona aquí que no cree en Dios? Bueno, qué bueno, todos creemos en Dios. Eso es maravilloso.
Pero ahora permítame hacerle una pregunta a usted que cree en Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Puede levantar la mano si usted le cree a Dios? Muy bien. Estas son dos acciones muy diferentes: el creer en Dios y el creerle a Dios. Todos podemos creer en Dios, pero no me va a dejar mentir que a veces es bien difícil creerle a Dios. Y creerle a Dios es lo mismo que creer en lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y más allá todavía, creerle a Dios es poner en práctica sus mandatos en nuestra vida. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Dios habla a nuestra vida a través de la Biblia. Entonces, creerle a Dios es confiar en Él, es confiar en su palabra, es confiar en sus promesas. Pero qué difícil es a veces para el ser humano creer en lo que no vemos, creer en lo que no podemos tocar, creer en lo que no podemos ver enfrente de nuestros ojos, enfrente de nosotros. Sin embargo, a través de la Biblia, nosotros podemos conocer la vida de hombres y mujeres que dan testimonio de que le creyeron a Dios y que dan testimonio de que creerle a Dios realmente mueve la mano de Dios. Nosotros muchas veces hemos cantado, fe mueve la mano de Dios. Pues es cierto, y tenemos esos testimonios. Creerle a Dios mueve su mano en favor nuestro. Y lo tenemos, el testimonio de muchos hombres y mujeres. Pero quiero hablarle en esta hora de un hombre en particular, de Abraham. ¿Y qué es lo que él nos dice a través de su vida? Y lo que Abraham, si pudiera estar aquí, nos diría: atrévete, atrévete, atrévete a creerle a Dios en medio de tus circunstancias. Qué difícil es creerle a Dios cuando lo que estamos atravesando es una situación difícil. A lo mejor es una enfermedad grave, o pueden ser problemas en el matrimonio. Es que ya estoy a punto del divorcio, ya de la separación, ya no quiero nada. Y es difícil creerle a Dios. Qué difícil es creerle a Dios cuando tenemos problemas con los hijos, cuando vemos que los hijos, en lugar de buscar a Dios, tal pareciera que se van alejando más y más y más de Dios. Y es difícil creerle a Dios cuando dice en su palabra, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Es difícil porque vemos todo lo contrario. Cuando tenemos problemas económicos y leemos en la palabra que de Dios es el oro y la plata, que Él sigue siendo Jehová Jireh, Jehová el que va a proveer. Sin embargo, estamos atravesando problemas económicos bien fuertes. Qué difícil creerle a Dios. Me impactó tanto ahora en el Congreso una frase que la hermana Miriam María, es una negrita que estuvo participando ahí, ministrándonos en el Congreso. Y cuando dijo esta frase me impactó, la anoté, la subrayé y quiero compartirla con ustedes. Dice: cada cosa que Dios permite en tu vida, lo hace intencionalmente. ¡Qué tremendo! Cada cosa, sí, cada problema, sí, tu enfermedad, sí, por lo que usted está pasando, dice, Dios lo permite en tu vida y lo hace intencionalmente. Y me impactó mucho porque siempre, ustedes saben, desde el 2019 que tuve mi problema de mi caída, que me lastimé mucho la columna.
Y muchas veces le decía al Señor, es que tú pudieras haber evitado que yo me cayera, ¿sí? Y que pasé muchos momentos de dolor, de verdad. Aquí venía y pues siempre venía empastillada. Pero la gloria al Señor, hermanos, porque miren, tengo buen tiempo que nada de pastillas. Dios es bueno. ¿Cuál fue la intención de esa caída? Pues yo creo que me aferrara más al Señor y que buscara más de Él y que pudiera yo descansar más en Él. Pero cada cosa, lléveselo bien claro, hermano. Me encanta en la congregación de Omar porque les dan su cuadernito o su hojita para que estén anotando, porque a veces se nos olvidan las cosas. Pero llévese esta frase: cada cosa que Dios permite en su vida, Dios lo está haciendo intencionalmente, porque tiene planes de bien para usted y de darle un futuro, un mañana con esperanza. En la vida de Abraham, cuando nosotros leemos en el capítulo 15 del libro de Génesis, el versículo 6, dice: y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Al iniciar el capítulo 15 dice la palabra del Señor que la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, o sea, yo te protejo, yo te cuido, yo te guardo. Le dice: y tu galardón, o sea, tu recompensa, tu premio será grande. Y cuando Abraham escucha esas palabras de parte de Dios, le dice: mi Señor, pero ¿qué puedes darme si no tengo hijos? O sea, era su problema y era su mayor anhelo. Le dice: mira, no me has dado descendencia. Pues ¿qué mi heredero irá a ser un esclavo de mi casa? Pero entonces viene nuevamente la palabra del Señor y le dice: tu heredero no será sino tu propio hijo. Dice: y entonces Dios le llevó afuera de su tienda, porque era en donde vivían ellos, como en tiendas de campaña. Le llevó fuera y le dijo: ahora fíjate en los cielos y ve las estrellas. ¿Las puedes contar, Abraham? Sin duda alguna Abraham le ha de haber dicho que no. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Y luego narra el escritor: yo me imagino a Abraham viéndose al futuro y viendo esa grande descendencia. Y dice: y creyó al Señor. Y Abraham creyó al Señor. Y Dios lo supo. ¿Sí? Dios lo supo. Dice: y le fue contado por justicia. Vea usted, aunque no tenía hijos, creyó que Dios le daría una descendencia. La fe que cree a Dios no se basa en lo que el hombre es, no se basa en las habilidades o en las limitaciones que el hombre pueda tener. La fe que le cree a Dios se basa en lo que Dios ha dicho. Eso es creerle a Dios. Yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha hablado, Dios les ha dicho algo, Dios ha hablado una palabra a través de algún mensaje, a través de ustedes estar leyendo la palabra, a través de un sueño, a través de un pensamiento aquí en su mente, en su razonamiento. Yo sé que a muchos Dios ha hablado y Dios les ha dado una promesa. Y está Dios cuando da su palabra, Él la cumple. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él lo dice, Él lo hace. Es lo que necesita ver en nuestra vida, es esa fe. Por eso mi invitación en esta tarde es: atrévete a creerle a Dios. Atrévete a confiar en Él, a tener fe en Él. La palabra de Dios en Hebreos 11:6, usted sabe de memoria ese versículo. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, que recompensa a los que le buscan. Creerle a Dios es confiar plenamente en Él y olvidarse de la impotencia.
de las limitaciones que prevalecen en el ser humano. Porque estamos acostumbrados al mundo natural, al mundo carnal, a lo que vemos. Y creerle a Dios está en una dimensión espiritual, algo especial. Por eso es la invitación en esta tarde, es atrévete a creerle a Dios. Creerle a Dios transformará su vida, cambiará todo lo que necesita ser cambiado. Y usted va a poder ser impactado por ese poder maravilloso de Dios. Vea a Abraham, la situación que estaba viviendo no era halagadora. Aparentemente las circunstancias no le ayudaban, eran desalentadoras. Sin embargo, en medio de esa situación, le creyó a Dios. Qué importante es que podamos aprender a vivir basados en lo que creemos, no en lo que vemos a nuestro alrededor, no en lo que podemos sentir, no en las emociones que embargan nuestra vida o los sentimientos que nos llenan, no, sino en lo que Dios ha dicho. Qué difícil es creerle a Dios cuando lo que estamos atravesando es una situación difícil, una situación dolorosa, una enfermedad grave, los problemas que vienen a nuestra vida. Pero qué especial cuando nosotros le creemos al Señor. Y la palabra de Dios, fíjese, el apóstol Pablo, cuando se refiere a Abraham, ahí en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso 6 dice, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. El 7, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Todos nosotros somos descendientes de Abraham, vivimos por la fe. Y el versículo 9 dice, así es que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Hay bendición para su vida. Y Abraham, este hombre que le pudo creer a Dios en medio de sus circunstancias, también nos dice, atrévete a creerle a Dios en los tiempos, atrévete a creer en los tiempos de Dios, en el kairos o kairos de Dios. Esta palabra kairos es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado de tiempo en el que algo importante sucede. Su significado literal de kairos es un momento adecuado y oportuno. O sea, el momento adecuado y oportuno, ese es el tiempo de Dios. Y sabe una cosa, el kairos, el tiempo de Dios es perfecto. El momento adecuado y oportuno es lo más maravilloso y glorioso en la vida de cada ser humano. Nosotros muchas veces pretendemos ajustar el actuar de Dios a nuestros tiempos, a nuestros momentos, al aquí y a la hora. Haz lo que te pido, Señor. Mira, tengo tanto tiempo pidiéndotelo. Hazlo, Señor. Es que esto es injusto, es que es una injusticia. Y nos ponemos nosotros a querer controlar a Dios. Y así no son las cosas. Nosotros no podemos controlar a Dios. Él nunca será manipulado por nadie, jamás. Él es el que sigue teniendo el control de todas las cosas. El pastor lo expresa muy seguido. Es el que está sentado en el trono y desde ahí tiene el control de todo lo que sucede aquí en la tierra. Qué maravilloso. Dice el versículo en el capítulo 12, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, empieza en el capítulo 12 de Génesis. Y ahí encontramos que tenía Abraham 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Y desde ahí la fe de Abraham se generó en su vida. Le creyó a Dios, así a ciegas, porque salió, no sabía ni a dónde iba, ni cómo era el lugar, pero le creyó a Dios y le obedeció. Y desde ese momento Dios le dijo que iba a bendecir su descendencia.
Por eso es que cuando vuelve a hablar Dios con Abraham, le dice, pero pues no me has dado hijos. El capítulo 13, bueno, en el 12 vemos cómo llega el hambre, van a Egipto y luego regresan a Canaán. Va con su esposa, con Lot, su sobrino. En el capítulo 13 podemos ver cómo se separan Abraham y Lot. En el capítulo 14 vemos cómo Abraham, cuando se llevan a Lot, va y liberta a Lot. Y cuando regresan de aquello, entrega sus diezmos a Melquisedec. Y luego inicia el capítulo 15 diciendo, después de estas cosas habló Dios a Abraham. Y es cuando le promete el hijo. En el capítulo 16 vemos que Abraham tiene 86 años cuando nace Ismael. Pero Ismael no era el hijo que Dios le había prometido. Hay veces nosotros no esperamos el kairos de Dios. No esperamos el momento adecuado, el momento oportuno que Dios tiene para traernos nuestra bendición. Queremos ayudarle y estropeamos los planes que Dios tiene para nosotros. No sé qué edad tendría Abraham cuando Dios le habló con él, lo que nos narra el capítulo 15. A lo mejor tendría 80, 82, no sé. Y cuando Dios trató con él, que miró las estrellas, yo pienso que fue y le dijo a Sara, Dios me ha dicho que vamos a tener un hijo. Y la mujer se emocionó y se ilusionó. Y nada, y se desespera y le dice, no, pues no llega el hijo, toma mi sierva Agar. Y tuvieron el hijo, nace Ismael cuando Abraham tiene 86 años. Y desde entonces vea los problemas que hasta hoy en día nos toca a nosotros lidiar. En el capítulo 18 tenemos la promesa del nacimiento de Isaac. Le digo, no sé cuántos años habrían pasado, pero Dios le vuelve a recordar a Abraham. Dice en el versículo 3, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y luego vean lo que dice Dios. Me encanta, cómo me gustaría que lo pusieran en ándele. Vean lo que dice Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo le voy a preguntar, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Como que ese no está muy apagado. Otra vez, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay ninguna cosa difícil. Para nosotros como humanos un montón de cosas son difíciles. Para Dios no hay ninguna cosa difícil. Dice, ya al tiempo señalado, le dice Dios, Abraham, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham en nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Qué especial. Vea, 75 años tenía cuando le dijo que iba a ser una nación grande. Pasan 25 años. Él tenía 100 años cuando nace el hijo de la promesa. Qué difícil es esperar, es la espera para que se cumplan las promesas de Dios. Pero si Dios lo ha dicho, tenga la certeza, tenga la seguridad que Dios lo va a cumplir. No en su tiempo, va a ser en el tiempo de Dios, en el momento oportuno de Dios, en el momento exacto va a llegar la bendición a su vida. Quizás han pasado muchos años y lo que Dios le prometió no ha llegado. Yo le digo en esta hora, no deje de creerle a Dios. Atrévase, tenga el coraje para seguir creyendo a Dios. Atreverse a creerle para que le sea contado por justicia. Creerle a Dios, como le decía ahorita, no en la dimensión carnal, vaya más allá. Vaya en la dimensión espiritual. No se quede en el mundo de las emociones y los sentimientos. Y aunque
todo parezca en contra. Es que los médicos me han dicho que ya no tengo remedio, que ya esta enfermedad es una enfermedad grave, es una enfermedad terminal, ya no tengo remedio. Es que el diagnóstico que han dado, ya no, ya para qué. Es que mis hijos cada vez van de mal en peor. Es que mi matrimonio, no, ya no podemos, ya no se puede, ya no hay nada. No deje de creerle a Dios. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando, Él sigue obrando, pero lo que Él quiere ver es en nuestra vida, que haya esa fe en nosotros, que no estemos en el mundo tangible de lo que se ve, de lo que yo puedo tocar, sino que vayamos más allá en la cuestión de lo espiritual, que creamos realmente. Llénese de fe. La palabra de Dios dice, usted sabe lo que es la definición de fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera y la convicción. Yo estoy convencida, ¿sí?, de lo que no se ve que va a ser. Eso es fe. No está en el mundo natural. La fe es en el mundo espiritual, no está en nuestro razonamiento, está en nuestra alma, en nuestro espíritu, en creer en ese Dios poderoso. Oiga, así transformó nuestra vida cuando éramos unos pecadores y la sangre de Jesucristo vino y limpió nuestra vida y nos transformó y somos unas nuevas criaturas en Cristo. Entonces, sigamos viviendo en esa dimensión espiritual y sigamos creyendo en que estamos viviendo nuestra vida en las manos de un Dios todopoderoso. Dice la palabra, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Era una anciana, 90 años, ya se había pasado, dice, la costumbre de las mujeres. Dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Pero vea por qué lo hizo. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué especial, hermanos, qué especial. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, porque Abraham ya tenía casi 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Creerle a Dios, qué especial. Creerle a Dios, porque es fiel el que lo ha prometido. Es fiel. Leti Álvarez fue otra de las conferencistas ahora en el Congreso y a ella le tocó hablar de la fe. Cuando empezó, usted sabe, yo se lo he comentado, siempre ando diciéndole, ay Señor, confírmame que es la palabra que yo tenía que compartir con tu iglesia. Y cuando estaban los muchachos cantando el himno, le dije, gracias. Desde la mañana en mi casa que me estaba peinando, el Señor me confirmó. Pero cuando vengo aquí, dije, Señor, tú habla, tú tienes algo especial. Y la presencia de Dios de una manera tan maravillosa en la mañana, pero especial. Fíjese, y Leti Álvarez decía, Dios hace que las tareas sean imposibles para que cuando llegue la respuesta sobrenatural, Dios sea glorificado. Qué especial, hermanos. Para nosotros son difíciles las cuestiones que estamos viviendo. Sentimos que se nos viene el mundo encima, ¿sí? Pero acuérdese, todo Dios lo hace con una intención. Y la intención de Dios siempre va a ser bendecirle. La intención de Dios siempre va a ser algo bueno para su vida. Y esas tareas imposibles, cuando llega la respuesta de manera sobrenatural, a Dios sea la honra, la gloria y el poder, porque Él es el que lo hace. Gloria al Señor. Confiar en Dios en los tiempos difíciles expone la fuerza de nuestra fe, porque cada crisis nosotros debemos verla como una oportunidad para creerle a Dios y para poner nuestra fe en sus promesas. Y aunque todas las posibilidades sean contrarias, la fe tiene la certeza, la seguridad de que Dios hará un milagro, aun cuando nadie lo crea, aun cuando nadie lo espere. Si Dios te dio una promesa, aunque pase el tiempo,
Él es fiel para cumplirla. Atrévete a creerle a Dios. Él lo prometió, Él lo cumple porque Él es fiel. Y quizás hoy sea el kairos de Dios para tu vida. Hoy sea el momento oportuno y estés en el tiempo de Dios para recibir ese milagro. La hermana Mari Chacón de Robledo es una dama, es una mujer de Dios aquí de nuestra congregación. Y, pues hemos vivido acompañando en su proceso a través de la oración y todo. A ella le detectaron cáncer y estaba grave. Pero usted la veía venir aquí a la casa de Dios, servir a Dios, porque siguió en su labor de semillitas, de cuidar los bebecitos. Y con una entereza, ¿cómo está? Bien, confiando en el Señor, bien, creyendo en lo que Dios hará. Y luego vea usted en el Seguro Social todo lo que se tardan para programarle una cirugía. Más del año que estuvo en espera. Finalmente la operaron. Y la honra y la gloria sea para Dios. Salió todo bien. Ahorita todavía está en recuperación. Fue algo muy tremendo lo de su operación. Pero el día que la visitamos, salimos de ahí, mi esposo y yo, ministrados, viendo el obrar de Dios, la gloria de Dios. Yo le he dicho muchas veces al Señor, quiero ver tu gloria. Y ver la gloria no es algo extraordinario que podamos espectacular. Ver la gloria de Dios es ver el obrar de Dios en la vida, haciendo esos milagros maravillosos en cada ser humano. Veíamos a la hermana Mari, ay, sus colores tan chapeteaditos, es una mujer muy bella. Y agradecida con Dios, dice, yo siempre estuve confiando en Dios. Decía el hermano Mario, yo soy más llorón, hermana. Yo sí, cuando nos juntamos a las niñas, ellos tienen 4 hijas, cuando juntamos a las niñas y les dijimos, pues lloraron y todos lloraron. Dice, pero mi esposa se mantuvo siempre creyéndole a Dios y confiando en Dios. Y los resultados, hermanos, cuando le creemos a Dios, son maravillosos. Dios siempre mueve su mano a favor de quien cree en Él. Por eso en esta tarde yo le digo, atrévete a creerle a Dios. Es tiempo de tu milagro. Atrévete a creerle a Dios. Yo le he dicho a mi hija, porque me hablaba de un diagnóstico y me dice, mami, pero es que este es el diagnóstico que han dado. Este es profesional, aquí no se puede hacer nada más, acéptalo. Le dijo, sí, mija, acepto el diagnóstico, pero yo creo en un Dios todopoderoso y que puede obrar aún en los diagnósticos cuando se dice, no hay vuelto atrás, esto es irreversible, esto va a ser así toda la vida. Yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios de milagros y estoy esperando en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios para su vida. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Y también atrévete a descansar en Dios. Mateo 11:28, la Nueva Versión Internacional, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agotados, y yo les daré descanso. Qué bellas palabras, qué hermosa invitación. Yo me fui al diccionario a ver la palabra descanso. Me fui al verbo descansar y quiero que vea usted las definiciones que daban, las distintas acepciones de lo que es el descansar. Dice, es parar en el trabajo y reparar las fuerzas con la quietud. También es tener algún alivio en las preocupaciones. También desahogarse, tener alivio o consuelo, comunicando a una persona de confianza, o sea, teniendo una catarsis, sacando lo que traigo adentro, comunicando a una persona los males o las penalidades que acongojan mi vida. Otra de las acepciones, descansar es reposar, es dormir. Pero la última me gustó mucho, me gustó la 2, la 3, la 5. Y dice, dicho de una persona, descansar
es estar tranquila y sin cuidado por tener la confianza puesta en algo o en alguien. Entonces yo lo quiero invitarle. Atrévase a descansar en aquel que está haciéndonos la invitación. Vengan a mí. Fíjese aquí, es en plural, ¿eh? Vengan a mí ustedes. El Señor nos conoce. El Señor sabe las cargas que traemos. Todos, como hijos de Dios, estamos cargados. Pero el Señor nos dice, vengan a mí. Vivimos en un mundo de tribulación. Vivimos en un tiempo tan difícil que hemos sido azotados fuertemente por esta pandemia, que ha traído desajustes emocionales por el encierro, económicos a muchos. La pandemia nos ha cambiado la vida. Vivimos en un mundo donde la violencia predomina, la inseguridad está a la vuelta de la esquina. Las enfermedades, no solamente la pandemia, sino muchas otras enfermedades. Las traiciones, el odio, la pobreza, la desigualdad social. Todo eso nos rodea. Y en medio de ese caos en el que estamos inmersos, lo que queremos es un descanso, es un respiro, es un alivio. Y vea usted, Dios conociéndonos, hace la invitación y dice, vengan, vengan a mí. Sí, ustedes que traen esa carga, que traen esa angustia, que traen ese dolor, yo les voy a dar el descanso que necesitan. Muchas personas piensan que la seguridad que pueden tener o que pueden descansar cuando lleguen a tener mucho dinero, y se afanan más cada día por tener el recurso económico. Pero dice la palabra y en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quitaron su confianza de Dios y la ponen en las riquezas. Dice, y son traspasados de muchos dolores. No es la riqueza lo que te va a dar descanso, paz y seguridad. Es tu confianza y tu descanso te lo va a dar Dios. Otros creen que podrán escapar de sus angustias, de sus problemas a través de la droga, a través del alcohol, a través de los vicios que el mundo ofrece. Pero fíjese lo que dice Proverbios en el capítulo 23, el verso 29 y 30. Dice, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Dice, del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. O sea, mientras quieras ahogar o quieras encontrar el descanso que necesitas en cualquier tipo de droga que puedan ofrecerte, no hay sino dolores, angustias. El único descanso que puedes hallar realmente y paz es cuando aceptes la invitación de Dios de venir a Él. Vengan. Es una palabra de exhortación, pero también de estímulo. Y está con la fuerza también de un imperativo. Es una fuerte súplica. Vengan. Porque es el deseo del corazón compasivo de Dios, del corazón amoroso de Dios, suplicando a la gente porque sabe cómo estamos, sabe cómo nos encontramos. Y nos dice, vengan. Yo les voy a dar descanso de esa opresión que hay en sus vidas. Es una llamada para volverse de cualquier situación en la que nos encontremos en el presente, de volverse uno a depender solamente de Dios. Y es una llamada para nosotros como creyentes a seguirle como un discípulo comprometido
con su Señor, con su Maestro. Una llamada a volver completamente nuestra vida hacia Dios. Les comentaba en la mañana a los hermanos que esta semana tuve una situación muy difícil, que me dolió mucho. Y fue por una imprudencia mía. Y me sentía muy mal. Bueno, tan mal que el miércoles en la noche casi no pude dormir. Porque si es que, ¿por qué? ¿Cómo fue que lo hice? Dije, y lastimé el corazón de mi hija, que es lo que más amo. Y de verdad, cuando uno trae una carga, hasta el sueño se le va. Y así literalmente, hermano, batallé muchísimo para dormir. Dormí bien poco. Ya otro día, que yo, bueno, pero si yo estoy con esto, de que debemos descansar en el Señor. Y esto me está robando el gozo ni de disfrutar el congreso. Y pude descansar en el Señor. Y si le toma esto y tú toma el control de la situación. Y vea, este versículo donde el Señor nos dice, vengan, es considerado una de las mayores promesas de Jesucristo para traer descanso de todas nuestras cargas. Yo pude soltar mi carga en el Señor y decirle, perdóname por mi imprudencia y toma tú el control de todas las cosas. Hermanos, es tan hermoso poder descansar en el Señor. Después de que hice eso, después de una de las ministraciones, mire, el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan hermosa en mi vida. Yo no entendía cuando decían, es que estoy ebrio en el Espíritu. Pero ahí en ese momento era el Espíritu Santo en mi vida que de verdad me sentía hasta como mareada. Dije yo, por eso dicen que andan ebrios en el Espíritu, si esto es así tremendamente. Pero pude descansar en el Señor. Así es que en esta hora yo vengo a decirte, atrévete a descansar en el Señor. Porque cuando lo hice, algo maravilloso y especial sucedió en mi vida. Entonces, es cierto, la palabra de Dios es verdadera. Dios nos da descanso. El llamado de Dios es para personas cargadas y angustiadas por las dificultades de la vida. Y precisamente para esta clase de personas, para personas como usted y como yo, somos hijos de Dios, sí. Pero las circunstancias en este mundo natural y carnal en el que vivimos nos agobian también a los hijos de Dios y nos cargan y sentimos esa carga pesada en nuestra vida. Por eso es que la invitación de Dios tan explícita, tan directa para ti en esta tarde es: vengan, dice el Señor, y yo les daré descanso. En esto consiste lo maravilloso del ministerio de Cristo. Él vino a buscar a los más necesitados y nosotros día con día necesitamos del Señor. En este mundo solo encontramos angustias, cargas, y ningún método humano puede traer a nuestra vida la paz que tanto anhelamos. La paz que sobrepasa el entendimiento solamente la puede dar el Señor. Y Jesús nos ofrece descansar de estas cargas. Solo necesitamos acudir a Él, someternos a Él, estar dispuestos a descansar en el Señor. Este versículo nos dice que Cristo nos invita a dejar nuestros problemas a sus pies y descansar en Él. En el mundo de hoy, muchos de nosotros nos enfrentamos a muchas presiones en el día a día. A menudo se espera que nosotros, como hijos de Dios, siempre encontremos el equilibrio satisfactorio para nosotros. Pero déjeme decirle que a veces las cargas se hacen tan pesadas que nos desequilibran totalmente. Pero en ese momento el Señor, viéndolo, nos hace la invitación: vengan, vengan a mí. ¿Cómo nosotros podemos aprender a experimentar ese descanso? Aceptando la invitación del Señor,
aceptando la invitación que Cristo nos hace, porque la intención de Dios es que nosotros podamos experimentar el descanso en nuestro espíritu, en nuestra alma, y de una manera integral, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque cuando nuestro espíritu está cargado, nuestra alma está ansiosa y nuestro cuerpo lo resiente. Por eso se nos va el sueño, por eso se va el apetito, o llega mucho apetito. Hay desequilibrio en nuestro ser entero. Por eso dice el Señor: criatura, ven a mí y yo te haré descansar. Qué especial, hermanos. Es Dios, ese Dios poderoso, el que sigue obrando milagros. Es Dios, ese Dios que, como tenemos el testimonio en la palabra, abrió la matriz de muchas mujeres que eran estériles. Y tenemos este ejemplo de Sara, ya una anciana. Discúlpenme, no es en el término peyorativo, pero ya una vieja en edad, ¿sí? Ya 90 años, y Dios abrió la matriz de Sara, abrió la matriz de Ana, la madre de Samuel, una mujer que pasaron muchos años, pero Dios le concedió su petición. Ella supo ir al lugar, fue al templo a descansar en el Señor, a decir cómo se sentía. Descansó en el Señor, y dice, y Dios se acordó de ella y le dio un hijo. Es en el kairos de Dios, en el momento oportuno que Dios tiene para tu milagro. Encontramos a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Dios abrió su matriz. Dios abre la matriz de muchas mujeres en este día para la honra y la gloria del Señor, porque ese es el Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, ese espíritu tiene poder para vivificar, para dar vida en esta hora. Gloria al Señor. ¿Lo crees? Si no lo crees, yo te invito, atrévete a creerle a Dios lo que Él hará. Fue ese Dios poderoso el que cerró la boca de los leones y no pudieron hacer nada con Daniel. Ese es nuestro Dios, el Dios poderoso que cuando Moisés le pegó a la roca, era una roca y brotó agua de una roca. ¿Es razonable humanamente hablando? No, porque no nos tenemos que mover en el mundo natural. Nosotros tenemos que ir y creerle a Dios en el mundo, en la dimensión espiritual, donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta, donde Dios sigue obrando milagros. ¿O no fue un milagro que Gedeón, con solamente 300 hombres y no con armas, sino con cántaros y antorchas, derrotaran a un ejército de 135,000 madianitas? Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios en el que creo, ese es el Dios en el que te invito en esta tarde a que te atrevas a creer en Él, a creerle a Él en lo que te dice, a creerle a Él en lo que te ha dicho, a creer en las promesas que Dios te ha dado a tu vida. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue siendo ese Dios poderoso, pero Él quiere fe en nuestra vida, que nosotros podamos tener esa certeza en lo que no vemos, pero que sabemos que será una realidad. Tener esa confianza, esa convicción, estar convencidos de que Dios es un Dios poderoso para sanarme. No importa el diagnóstico que el médico haya dado, no importa si Lázaro, que tenía ya días de muerto, Dios pudo levantarlo de la tumba y darle nueva vida. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Después de días, ya la descomposición orgánica, natural, biológica en el ser humano, ya ni funciones de los órganos, nada, ya es muerte. Pero de la misma muerte el poder de Dios sigue obrando, sigue vivificando, sigue dando vida, sigue haciendo milagros. Y esta tarde es una tarde especial. Esta tarde es el kairos de Dios para tu vida. Es el momento de Dios. Solo atrévete a creerle a Él. Atrévete a descansar en Él. Suelta tus cargas. Sale en esta tarde de este lugar con esa paz, con ese descanso que el Señor te está invitando, porque sabe que lo necesitas. Descansa en el Señor.
Yo quisiera saber cuántos atrevidos hay aquí en esta tarde. ¿Quién tendrá el coraje de hacer algo que no es fácil, humanamente hablando? Pero tener el coraje de hacer algo difícil, eso es atreverse. Que restar de pie a alguien que tenga el coraje y se atreva en esta tarde a creerle a Dios. Solamente los que se atrevan a creerle a Dios, pónganse de pie y adórelo. Descanse en el Señor y adórelo. Y esa realidad en su vida. En la mañana hicimos altar porque eran más poquitos, pero podemos hacer el altar ahí. Todo el templo es altar. Ahí donde usted está, el Señor. Usted sabe su problema. Usted sabe lo que el hombre ha dicho. Pero en esta tarde yo le invito a que se atreva, a que tenga ese coraje de creerle a Dios lo que Dios le ha dicho, de creer en ese Dios poderoso.